Buenas noches, bienvenido a Los 12 Cimientos, Ministerio Cristiano, Adicciones en el Hogar. Pues es grato estar otra vez este miércoles de recuperación y pues eso significa que hemos logrado una semana más de sobriedad, un día más de sobriedad, porque para nosotros los que hemos padecido el alcoholismo, para algunos la drogadicción o cualquier otro tipo de adicción, pues se nos ha dicho, no alcohólico hoy, alcohólico para siempre, pero en el sentido de que tenemos que recuperarnos. Y hablaremos de la recuperación, de qué nos recuperamos, qué es la recuperación, qué es la sobriedad. Y sobriedad o adicción no significa así como sobriedad, adicción significa conexión. O sea, tenemos que estar conectados a algo o a alguien. En mi caso, pues es hablarte de la experiencia, cómo me fue en la guerra del alcoholismo y cómo de una u otra manera, pues ya no se podía salir. Es lógico que para aquellas personas que no han tenido ningún tipo de adicciones, pues no se les haga quizá atractivo, pero podríamos hablar también de otro tipo de situaciones, no nada más del alcohol y de las drogas, sino también conductuales. Por ejemplo, podríamos hablar de la neurosis que se vive en un hogar donde hay alcohol. Y es algo muy tremendo, donde muchas veces el familiar se vuelve más adicto del enfermo alcohólico como el alcohólico a su dependencia, llámese alcoholismo o drogadicción. Hemos hablado también de pornografía, hemos hablado también de adicción a personas, a relaciones destructivas, como el día de hoy a los videojuegos, el tabaquismo y muchas situaciones que a veces ya se viven y no se da uno cuenta que las está uno padeciendo. Pero pues bueno, hoy completamos una semana más agradecido con Dios, agradecido con Cristo y guiado por el Espíritu Santo. Es de la única manera que Héctor ha podido lograr un día más de sobriedad, un día más sin beber y que hoy se puede contar con lo que Dios me ha dado. Se llama visión, se llama misión, un plan, un propósito y pues el destino, la vida eterna, en el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a hablar de igualmente otro tema, son 9 temas sobre la humildad y hoy nos toca hablar Filipenses capítulo 2 versículos del 1 al 11. Podría parecer un poco extenso, lo voy a leer porque al final de todo lo único que nos pide Dios pues es la rendición, que nos derrotemos, que admitamos que somos impotentes ante un problema, ante una adicción. Y de ahí empieza la recuperación. Admitir que se tiene un problema es empezar la recuperación, porque en ese momento hemos vivido la impotencia de no poder salir del mismo. Yo tengo que recordar, para mí es importante, como para cualquier persona con adicción, recordar mi última adicción, mi última borrachera, si se puede decir así, mi última parranda, ¿cómo me fue? ¿Cómo terminé? Y ya cuando se empiezan a pasar ciertos umbrales o ciertas líneas divisorias del alcoholismo, cuando se deja de ser un alcohólico social, se convierte en un alcohólico más fuerte, en potencia, y después termina siendo uno crónico, y ahí es donde viene lo que es una enfermedad progresiva e inmortal, por su propia naturaleza. Y que solamente un acto de providencia realmente puede devolvernos o puede reactivar nuevamente el deseo de vivir sin alcohol. Y hoy como ya es conocido, tenemos nuestra Biblia de los 12 pasos o la Biblia y los 12 pasos, que cualquiera se puede identificar al hablar de 12 pasos del programa de Alcohólicos Anónimos, del cual pues tu servidor empezó a recuperarse hasta llegar, por la gracia de Dios, a abrir este ministerio, el ministerio de Dios, y que solamente a mí me toca conducirlo o administrarlo. Y pues bueno, Filipenses 2, 1, 11 nos dice: humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien
Con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y bueno, ¿cómo poder entender estos versículos? Pues bueno, quizá para alguien que ha estudiado teología de tal manera me lo puede explicar de una manera en las vivencias de aquel tiempo, pero ¿cómo lo voy a utilizar para mi recuperación? Y aquí el apóstol Pablo es como si me invitara, que si yo siento algún estímulo en mi unión con Cristo, y si siento algún consuelo en su amor, o algún compañerismo en espíritu, algún efecto entrañable, y bueno, lo puedo tomar de una manera muy sencilla. ¿Qué hubiese sido de Héctor si en aquella noche o aquellos días de tormento donde ya se quería parar de beber y no se podía? Y hubo un ser humano que me invitó a buscar la recuperación. ¿Qué hubiese sido de aquella persona si aquella persona no se hubiese atravesado en mi camino? Hoy sé que es una manifestación de Dios y que va a poner a las personas correctas en el camino para poder entrar nuevamente a un camino de verdad, a un camino de Cristo. Dejar las mentiras a un lado, dejar esa vida de autoengaño, del creer que todo lo podía, que todo lo tenía, del pensar que el dinero con el dinero se lograba todo. Déjame decirte que en algún momento de mi vida pude manejar dinero. Hoy no te puedo decir de tener riquezas. Pude manejar dinero que yo nunca imaginé que pudiera manejar. Estuve en algunas instituciones donde podía liderear. Entonces se vivió algo que es muy, muy buscado en el mundo, como hoy se dice, ¿no? El prestigio, el dinero, el tener todo en la vida, aparentemente. Y cuando se iba logrando, hermano, y la iba perdiendo. ¿Por qué? Porque me llené, más bien se hizo un vacío tan grande que nada lo llenaba, ni el alcohol, ni el prestigio, ni una vida desordenada. Pero en mi mente creía que eso era lo correcto y tenía que ver el porqué. Y no es que diga que tener dinero es malo, después de todo, es una necesidad que se tiene que cubrir, el lado material. Y no es malo tener amigos o ser popular, el problema es que me sienta más que los demás. En ese terreno tuve que darme cuenta que necesitaba, aparte de la ayuda humana, necesitaba la ayuda de Dios. Y créeme, lo que hablar de Dios para mí era muy complicado. Era un tema muy complicado para mí, en donde yo no podía entrar. Entonces tuve que experimentar algo del compañerismo de otros. Este mismo pasaje, yo lo recuerdo cuando llego al templo cristiano y empiezo a discipularme. Y leo este pasaje donde dice que nuestros semejantes son más importantes que nosotros. Y quizá lo decía de palabra, pero lo importante era el corazón. ¿Realmente? Para mí el prójimo es más importante que yo mismo. Aquí es como si el apóstol Pablo me hiciera preguntas. Que si tengo algún estímulo o que si realmente el prójimo es más importante que yo. O sea, que no me maneje con egoísmo. Y el día de hoy, hermano, por lo único que te puedo decir, que si no me deshago del egoísmo,
El mismo egoísmo se iba a encargar de matar una precaria sobriedad. ¿Por qué? Porque tenía que atravesar un proceso de desintoxicación. Y en ese proceso de desintoxicación se tiene que vivir pues esas crisis, esas ansiedades, esas desesperaciones, porque el cuerpo requiere de una dosis. Y pues tú lo sabes, si tú quien me miras has tenido ese tipo, pues ya sabes cómo es el cuerpo, que empieza el pie por acá y luego el otro pie y empiezas con las manos y te mueves para acá y te mueves para allá y andas para todos lados y a la vez no haces nada. Y tu cabeza nada más te empieza a traer problemas y más problemas. Te empieza a llenar de problemas de un pasado, de situaciones, como de una infancia, de cómo te fue, cómo fue tu despertar sexual, cómo fuiste desarrollando en el aspecto sexual, cómo fuiste aprendiendo que ibas a tener una necesidad sexual y cómo fue tu desarrollo. Y muchas veces en ese campo, como cristiano, yo no lo quiero abrir, no quiero hablar, porque lo más fácil es decir, nuevo odre soy en el Señor y criaturas nuevas, y el pasado es, y claro que el pasado es que ya no puedes regresar y cambiarlo, ya lo tienes ahí, pero ¿cómo quedó? Y en mi caso fueron muchos años de dolor y sufrimiento que me producían esa ansiedad y necesitaba de un trago para mitigar tanto dolor emocional. Entonces empiezo a encontrar que mi manera de pensar todo lo asociaba con el alcohol. Hoy sé que el prójimo es más importante que yo para permanecer sobrio. ¿A quién le voy a llevar el evangelio de la paz? ¿A quién le voy a pasar el mensaje de vida? ¿A quién le voy a decir que si hay una solución, que en Cristo lo tenemos todo? Y si no es de esa manera, no hay recuperación en mi vida. ¿A quién le interesa la confesión de las faltas? ¿A quién le agrada decir en los errores que se cometieron en un ayer y que quedaron y que causaron vergüenza, que causan escozor al recordarlas en ese proceso de desintoxicación? Los miedos que produce el que ya sabes que no puedes volver a beber porque vas a vivir otra vez ese tormento. Entonces aquí me dice que imite a Cristo, que sea un imitador de una u otra manera o seguidor de Cristo, y no para sentirme más que los demás, al contrario, aprender que Cristo se humilló para darme vida, que Él ya había hecho todo, que solamente tenía que humillar mi cuerpo, humillar mi mente. Alguien me ha preguntado que si estoy dispuesto, que si uno o cualquiera de nosotros puede dar la vida por otro. Claro, en este momento lo estamos haciendo. Aquí están mis hermanos que están aquí en esta transmisión apoyándome. Y no les digo un grito de júbilo porque te van a dejar sordos. ¿No? Bueno, ya llegará el momento. Ahorita pues aquí están acompañando. Si quieren saludar acá, por acá estamos, que se escuchen las voces de mis hermanos. ¡Wow! ¿Dónde están? ¿No se escuchan? ¿Sí se escuchan? A ver, adelante. Yeah. ¡Qué óvole! Cuando menos, al menos uno, y ya somos dos, y donde se reúnen dos o más, Cristo está presente, su Espíritu está, pero somos más. Y fíjate, te quiero comentar que después de todo, para continuar esto, algo que para mí era bien difícil, primero, recuperar la confianza en mí mismo. En ese proceso, déjame decirte que viví tormentos, muchos miedos, porque podía hablar de Dios, pero aún no lo sentía dentro de mí, y por eso eran ansiedades, por eso estaba con mi patita, y luego tenía miedos, y luego las discusiones con mi esposa estaban a flor de piel en el hogar. No creas que llegué a la recuperación y todo, y así como dicen, color de rosa, y este cuento se acabó, y colorín colorado, y la familia feliz. No, hermano, se tenía que pasar, y se tiene que pasar un proceso llamado de desintoxicación, donde vas a empezar a vivir las emociones que siempre quisiste reprimir con un trago o con una dosis de lo que haya sido, o metiéndote pornografía, o qué onda ahí cuando de las infidelidades. ¿Cómo quedan esas situaciones? ¿Cuánta culpa, cuánto sentimiento de culpabilidad? Mucha gente piensa que por tener un tipo de esas situaciones va a ser feliz, y créeme hermano, que es un infierno. Nadie
que va en contra de los principios de Dios y más conociendo a Cristo, podrá ser feliz. Y aquí nos lo está diciendo. Si tú consideras que puedes llevar una vida deshonesta o una vida doble dentro del proceso de recuperación, bueno, son decisiones, porque en sí no está nada prohibido, sino qué es lo que realmente te va edificando en tu vida. Se tiene que vivir ese proceso de la desintoxicación y ahí te va. Causa mucha pereza. Viene el desánimo, viene la depresión, viene el descontento, vienen desilusiones, decepciones, pero que como ya soy cristiano y ya no las quiero hablar, entonces me vuelvo un cristiano de domingos. Y claro que es hermoso, porque va uno a llenarse de la palabra, a restablecerse nuevamente, a tomar energías, pero ¿qué pasa en ese proceso para nosotros los alcohólicos, los adictos? Solamente aquellos que hemos padecido ese tormento nos empezamos a comprender. ¿Cuántas veces dentro de la misma congregación pues te dan ganas de irte a aventar un traguito? A veces es mucho Dios para nosotros. La familia no lo comprende, porque la familia de una u otra manera también ya está, se puede decir, infectada o enferma del miedo de que se vuelva a volver a beber. O aquel que se ha metido droga. Ahorita sabemos de esa droga llamada cristal, cómo está pegando más en la juventud, que no respeta edades, ninguna adicción respeta edades. Pero tú sabes las crisis por una dosis de cristal, tú lo sabes, tú que has estado dentro o que estás dentro y que nosotros te invitamos a que salgas. ¿Cuánto sufrimiento en ese proceso? ¿O a poco no te dan ganas de ir a darte un toquecito ahí a media prédica? Porque a veces es mucho Dios. Entonces, el ministerio, los 12 cimientos, nace precisamente para la comprensión de aquellas personas que hemos padecido una adicción, pero que ya queremos salir de ellas y vivir ese proceso y podernos comprender, poder hablar. En algo reflexivo, dice, Jesucristo es nuestro ejemplo ideal de humildad. Lo dice bien claro en estos versículos. Jesucristo es nuestro ejemplo ideal de humildad, obediencia y servicio. ¿Qué se requiere para la recuperación, hermano Ángel? Seguir el ejemplo de Cristo, su ideal, ser humilde, obediente y servicial. Ahí está, hermano. ¿Qué se requiere? Ser humilde, obediente y servicial. Y para eso se requiere de invertir lo contrario a lo que invertías, en mi caso, para ir a tomar. Muchos miles de pesos que se tiraron pues en la taza de un baño, convertido todo ese dinero en agua, o sea, en orines. ¿Cuántos miles de pesos se fueron al caño? Pero después, para recuperarse, ¿cómo cuesta invertir tiempo? A veces en esta media hora de recuperación, o mañana a las 6:15, de 6:15 a 7:15, o sea, 1 hora de recuperación a la semana. Y te comprendo que a veces es harto difícil de querer ir a la recuperación, pero quiere uno vivir bien sin invertir. No quieres invertir tiempo para recuperarte. No quieres invertir dinero para recuperarte. No quieres invertir esfuerzo para recuperarte. Pero paradójicamente, sí se invertía tiempo para estar en un antro, sí se invertía tiempo para estar en ese antro y estar pagando pues grandes cantidades de dinero. Entonces, yo tenía que buscar algo a alguien. Si Jesucristo es el ejemplo, pues yo tengo que darme cuenta que muchas veces empecé a imitar gente, a hablar como otros. Soy de aquí de Hidalgo y hablaba como norteño.
Soy de aquí de Hidalgo y de repente hablo como mis hermanos chilangos. Así, bien ñero, chale ñero, ¿qué pasó? Y esas cosas. O cuando viví en Tijuana ya me sentía TJ y pues ¿de dónde? Y luego se me ocurrió brincar la línea y fui a Estados Unidos y al rato ya andaba así de, ¿qué onda ese hobby? Y todo eso, o sea, bien despersonalizado. O sea, un alcohólico es una gente despersonalizada y busca. ¿O tú por qué crees eso de los piercings, de los tatús, de los tatuajes, todo ese rollo? ¿A quién imitas? Hoy ponerse un tatuaje, me dice mi hijo Brandon, es como ponerse una playera, ya de esa manera, y adelante. Al final está en la piel. La diferencia entre el humano y un animal, una serpiente, es que la serpiente sí cambia de piel y uno pues ya queda ahí firme. O sea, fíjate hasta dónde se llega por falta de identidad, de no buscar un ejemplo en la vida para ir hacia adelante. ¿Por qué bebes? Me preguntaban. Porque me gusta. Pues sí, me gustaba el efecto, que mitigaba ese dolor, ese sufrimiento, mitigaba esos pensamientos de un pasado cuando fui humillado, pero también cómo humillé a la gente y más que nada cómo dañé a mi familia. Y de eso se tiene que hablar repetidamente. Luego me dicen en el templo, ¿por qué tienes que hablar? Porque para mí fui liberado de la obsesión, pero mi alma y mi mente quedaron enfermas de un pasado que tengo que ir restaurando día a día, día a día, en un día a la vez. Y compartir la experiencia es vivir, no es morir. Porque hoy te puedo decir, no me duele mi pasado, lo puedo compartir. Pero eso es nada más para que alguien se identifique y decirle, sí se puede, hermano, sí puedes salir de ahí. Hay algo que te duele, vente para acá. O ponte en contacto al 771-726-5210 o en la página de los 12 cimientos puedes dejar un mensaje, nos ponemos de acuerdo, podemos estar interactuando y el objetivo es que tú seas libre de la obsesión que tú padezcas o de una u otra manera, pues que seas libre de esa adicción que al final nada más es un síntoma de males más profundos. Entonces yo tenía que buscar un ejemplo y llego a la recuperación y empiezo a hablar de un Dios amoroso, pero no lo comprendía. Pero cuando conozco a Cristo, aún encontré más libertad. He practicado el programa por muchos años y lo seguiré practicando y permaneceré dentro del programa hasta que Dios considere que tengo que estar. Pero por hoy yo sé que tengo que estar compartiendo, tengo que estar invirtiendo y tratar de buscar un ejemplo que es Cristo, que siendo Dios vino a servir, no a que le sirvieran. Y eso es lo que es un programa de recuperación. Tenemos que servirle al prójimo, que realmente es más importante aquel que está sufriendo por no beber, por no drogarse o porque ya tiene malos hábitos en su vida, porque lo sigo teniendo, todavía tengo malos hábitos que tengo que seguir corrigiendo y yo necesito de esto. También me dice, debemos imitar a Cristo en nuestros pensamientos, nuestras acciones. Su disposición a obedecer humildemente a su Padre es un gran ejemplo para nosotros y es real. Si yo lo veo de esa manera, yo con mi padre no me llevaba bien. Te puedo decir que lo llegué a odiar, que le decía la muerte. ¿Te imaginas? Si lo dijera abiertamente, muchos hermanos en el templo se espantarían, pero tú estás de aquel lado, sé que no te vas a espantar. ¿Por qué? Porque el alcoholismo, si es de síndromes de males más profundos, es que traes un odio, traes un resentimiento y eso te provoca querer regresar al punto de iniciación, no más atrás. Pero hoy ya lo hablé abiertamente, ya soy libre, entonces hasta más lejos, y eso fue. Algo que me mantenía bebiendo es que odiaba a mi padre, entonces no podía tener los beneficios de mi Padre Celestial, no podía tener la tranquilidad y la libertad que hoy puedo disfrutar porque mi corazón estaba lleno de lo que es en contra de lo que Cristo nos ha enseñado, el amor al prójimo. Dice, y fíjate algo bien importante, ya la otra semana vamos a terminar esta
este proceso de la humildad, de los versículos de la humildad, y le vamos a dar entrada a los 12 pasos y la recuperación, y ya son temas específicos. Son 7 temas por cada paso para llegar a algo que es bien importante. Fíjate bien, debemos hacer un inventario moral de nuestra vida y humildemente admitir nuestras faltas para que comencemos a eliminar nuestros hábitos destructivos. Pero fíjate bien lo que dice. Debemos hacer un inventario moral de nuestra vida. Regularmente, una empresa hace un inventario de las mercancías que ya no le producen ninguna utilidad, sino pérdidas. Para nosotros un inventario moral es de las faltas que cometimos. Regularmente yo me la pasé haciendo un inventario de las personas que me hicieron daño. Y eso me justificaba para seguir bebiendo. Eso me justificaba para seguir dañando. Y nunca vi la magnitud del daño que me iba a provocar y de lo que yo iba a provocar hasta que no hiciera un inventario y encontrar las raíces de amargura que me mantenían bebiendo. Y hablar de hacer un inventario, ya estaríamos hablando de un cuarto paso donde dice, sin miedo hicimos un inventario moral de nosotros mismos. Y moral, una integridad moral es lo que aquí me está hablando, que tenga los pensamientos que vienen de arriba para encontrar lo bueno que hay en Héctor y desechar las debilidades, los defectos de carácter. Dice, admitir nuestras faltas, mis faltas. ¿Qué falta tuve? Imagínate, jugaba fútbol, a veces tiraba una patada intencional, me sacaban tarjeta amarilla y todavía me ponía rebelde. Todavía era de una mentada para arriba al árbitro y todo el partido por una tarjeta amarilla, cuando realmente sí era la intención de dañar. Entonces aquí había un problema con Héctor. Imagínate, si en un partido de fútbol y luego más habiendo porra de afuera, porque ya sabes que ya los paleros que están afuera, no, árbitro, ratero, y todavía te echan porras, te llenas de ego, te llenas de que tienes la razón, te llenas de orgullo, pero la verdad tú la conoces, sí tiraste a dañar. En la vida cometí muchas faltas y no las admitía, mucho menos las aceptaba. Entonces, todo lo que se refiere a ir hacia adentro para buscarme, para liberarme de esa despiadada enfermedad del alma, me daba hasta hueva, flojera, pereza. Mejor vamos a seguir cotorreando. Entonces dice admitir nuestras faltas para que comencemos a eliminar nuestros hábitos destructivos. Si seguimos a Jesucristo con humildad y aprendemos a admitir nuestras faltas sin titubear, nada podrá detener nuestra recuperación. Y ahí está, como dicen los jóvenes, la chida. ¿Cuáles fueron tus faltas? Humildemente, ¿cuáles fueron tus faltas? Si lo vemos en el aspecto sexual, yo recuerdo muchas veces mi esposa me decía, ¿me has engañado? Yo le decía, no, mi amor, eres la única, ¿cómo crees? ¿Fuiste a algún lugar así como algún antro? Bueno, hoy les dicen antros. En mi tiempo les decían prostíbulos. No, ¿cómo crees? Estuve en una asamblea con un ingeniero, o sea, mentiroso. ¿Y qué pasó? Cuando realmente tuve que enfrentar mi verdad en el hogar, como hoy se tiene que estar enfrentando. Entonces, mis reservas de la no aceptación se convertían en mentira. Entonces, era un hombre mentiroso. Y de vez en cuando todavía se cometen esas actitudes. Y es por lo que se está trabajando, porque la mentira no regrese a mi vida. Y no es fácil admitirlo ante muchos. Entonces tenía que hacer un inventario moral para conocerme y saber el por qué no podía disfrutar de una vida de paz. Fíjate, un ejemplo. Aceptar, no puedo con el alcohol o las drogas. Aceptarlo. ¿Cuántas veces has intentado dejar de beber o de drogarte? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Muchas.
¿Cuántas son muchas? Muchas. Por 3. ¿Cuántas son muchas, Ángel? Bastantes, hartas, demasiadas. No vean, Ángel, ahora voy a agarrar toda la fila a ver qué contesta cada quien de los presentes. Bueno, eso es personal. Aceptar no puedo con el alcohol, pues nada más en mi vida fueron 24 años de alcoholismo cuando empecé a beber y cuando terminé, y fueron muchos intentos de querer dejar de beber y no dejar. La pornografía y lo que hoy te hablaba, la infidelidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo viviste con esa culpa, con ese sentimiento de culpa? ¿Cómo la has vivido? Pero bueno, esto es una apertura para ver que se requiere un inventario moral. Ahora, ya tienes a Cristo en tu corazón. Déjame decirte que de una u otra manera, si tú no barres diario el patio de tu casa, se va a ennmugrecer de igual manera. Y es algo bien importante, fíjate bien, lo que fui, pero ahora ya no. Y lo que estoy trabajando, y fíjate bien, ya fui todo eso, pero ahora ¿en qué continuó? Estoy trabajando una parte bien dura del aspecto social y en mi vida que se llama hipocresía, dejar de ser hipócrita. Y luego vamos a tocar más adelante el tema de la hipocresía, hasta parece una canción mundana por aquellos que la conocieron. Ya mi hermana Tere se está desbaratando con la de hipocresía y ese rollo, ¿no? Hoy gracias a Dios tenemos alabanza, de alegría, de gozo y con eso nos llenamos. Y la hipocresía pues te hace una persona chismosa, que hay vacío, que hay soledad y quieres quedar bien. Por eso hablas. Y por ahí hasta le damos un rasgón de lo que es la envidia. Pero bueno, hermano, por hoy rápido se terminó esta charla amena de lo que viene siendo Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 11, y pues más adelante hablaremos, la siguiente semana terminaremos este proceso de la humildad, y pues bueno, agradecer a aquellas todas personas que se conectaron y que pues bueno, estamos de gusto, ¿no? Vamos a mandar saludos a mi hermana Amalia Alcántara, bendiciones desde aquí, Marisol Arrieta, Guillermina Mejía, Guillermina Gaona, Eduard Vela, mi hermanazo, grandote hermano, estás bien grandote, ya luego ya me cuesta apretarte, para mi hermana Grace Alexandra, Mariluz Santos, David Félix, Angélica Serrano y más. Que Dios los bendiga, los conserve, y que el amor del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles de la recuperación, claro, aquí en los 12 Cimientos, Ministerio Cristiano, Adicciones en el Hogar. Bendiciones.